La evolución biológica es, sin duda, el proceso más fundamental que ha dado forma a absolutamente toda la vida en nuestro planeta. Pensadlo un momento. Desde la bacteria más diminuta hasta la secoya más gigantesca, todo es el resultado de un viaje épico de miles de millones de años. Bueno, pues vamos a sumergirnos de lleno en el corazón de este proceso tan increíble. Y esta es la gran pregunta, Deda, es que basta con asomarse a la ventana o ver un documental para darse cuenta de la alucinante variedad de formas de vida que existen. ¿De dónde sale todo esto? ¿Cómo es posible? Bueno, para resolver este misterio, lo primero es entender el mecanismo que lo mueve todo. Y esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por lo básico, claro. ¿Qué es exactamente la evolución biológica? Luego nos meteremos con su motor principal, la selección natural. Veremos que hay 3 tipos diferentes, cómo esto puede dar lugar a nuevas especies y, para terminar, una cosa fascinante, que es la coevolución, esa especie de danza entre especies. Muy bien, pues vamos a la raíz del asunto, porque antes de hablar de cosas más complejas como los pinzones de Darwin o el cuello de las jirafas, tenemos que tener súper claro qué es la evolución a su nivel más fundamental. A ver, a menudo se piensa en la evolución como, no sé, un mono que de repente se convierta en humano. Pero la realidad científica es mucho más precisa. En su núcleo, la evolución es un cambio en las características que se heredan, pero ojo, no en un individuo, sino en una población entera a lo largo de muchas generaciones. Y aquí llegamos a una distinción que es clave para entenderlo todo, genotipo frente a fenotipo. El genotipo, digamos, es el libro de recetas, todo el ADN. Y el fenotipo es el plato que cocinas con esas recetas, el color de ojos, la altura, el tipo de sangre. Lo interesante es que la selección natural actúa sobre el plato, sobre el fenotipo, pero lo que se pasa a la siguiente generación es el libro de recetas, el genotipo. Dale, ahora sí que vamos a hablar del famoso motor de la evolución. Ese mecanismo genial que Darwin describió y que es el que impulsa la mayor parte del cambio que vemos en el mundo natural. Es la selección natural. Y su lógica es de una simpleza aplastante. Casi como una cadena de fichas de dominó. Primero hay competición, porque los recursos no son infinitos. En esa competición, algunos individuos tienen una ventaja por sus rasgos. Tercero, y esto es crucial, esos rasgos se heredan. El resultado final e inevitable, que con el paso de las generaciones la población se adapta, porque esos rasgos ventajosos se van haciendo cada vez más y más comunes. Es súper importante entender esto. La selección natural no es una especie de fuerza que piensa o que tiene un plan, para nada. Es simplemente el resultado de cómo interactúan los seres vivos con su entorno. Por ejemplo, el zorro no se levanta por la mañana pensando «voy a hacer que los conejos sean más rápidos». No, simplemente caza a los que puede, que suelen ser los más lentos. El resultado, a la larga, es que solo los conejos más rápidos dejan descendencia y la población de conejos, como un todo, se vuelve más veloz. Y este ejemplo es brillante para ilustrar otro punto. La evolución no es una ingeniera que busca la perfección, es más bien una chapucera ingeniosa. Trabaja con lo que tiene a mano. El famoso pulgar del panda en realidad no es un pulgar, es un hueso de la muñeca que ha crecido y se ha modificado para que le sirva más o menos para sujetar el bambú. Es lo que se llama una exaptación. Un rasgo que servía para una cosa y se reutiliza para otra. Como decía Gould, es la prueba de que la evolución improvisa, no diseña desde cero. Todos hemos oído la palabra fitness y la asociamos a estar fuerte, a ir al gimnasio. Pero en biología evolutiva, la eficacia biológica o fitness significa una sola cosa, el éxito reproductivo. Da igual lo fuerte, rápido o listo que sea un organismo. Si no consigue dejar descendencia que herede sus genes, su eficacia biológica es, simple y llanamente, cero. Pero ojo, aquí viene lo más interesante de todo. La eficacia no es algo absoluto, depende por completo del entorno. Un rasgo que es una ventaja en un sitio puede ser un desastre en otro. El ejemplo clásico es la anemia falciforme. En casi todo el mundo es una enfermedad genética grave. Pero ¿qué pasa en zonas donde hay mucha malaria? Pues que tener una sola copia de ese gen te protege del parásito. Y eso, en ese entorno concreto, dispara la eficacia biológica de quien lo porta. Claro, la selección natural no es un martillo que golpea siempre igual. Dependiendo de las presiones que haya en el ambiente, puede actuar sobre una población de al menos 3 formas muy distintas. ¿Vamos a verlas? Vamos a empezar con la primera de ellas, la selección estabilizadora. Este tipo de selección es, por así decirlo, la conservadora. Le gustan los promedios, favorece los rasgos intermedios y elimina los extremos. Un ejemplo muy claro es el peso de los bebés humanos al nacer. Los que son muy pequeños o muy grandes tienen más problemas para sobrevivir. La selección favorece un peso intermedio. El resultado es que la población se mantiene más o menos igual, más uniforme. Vale, pasamos a la segunda forma,
la selección direccional. Esta es todo lo contrario. Aquí el entorno cambia y empieza a favorecer a los individuos que están en uno de los extremos. Imagina que empieza a hacer más frío. Pues los animales con el pelaje más denso tendrán ventaja. Con el tiempo, el promedio de toda la población se mueve en esa dirección. El ejemplo más claro lo tenemos delante de nuestras narices, la selección artificial. Llevamos siglos seleccionando las vacas que dan más leche o el trigo que produce más grano. Eso es selección direccional pura y dura. Y por último, la tercera y quizá la más curiosa de todas, la selección disruptiva. Aquí la cosa se pone rara, porque este tipo de selección favorece a los dos extremos a la vez y castiga a los que están en medio. Esto puede llegar a partir una población en dos. El ejemplo del salmón del Pacífico es genial. Para reproducirse, los machos más grandes y fuertes luchan entre ellos y ganan. Pero los más pequeñitos, en lugar de luchar, se cuelan sin que nadie los vea y también consiguen fecundar huevos. ¿Quiénes salen perdiendo? Los de tamaño mediano, que no son ni lo bastante fuertes para luchar ni lo bastante pequeños para pasar desapercibidos. Bueno, ya hemos visto cómo las poblaciones pueden cambiar. Pero ¿cómo se da el salto que esos cambios a la aparición de una especie completamente nueva? A este proceso se le llama especiación, y la palabra clave aquí es aislamiento reproductivo. Para que dos grupos se conviertan en especies distintas, tienen que dejar de poder reproducirse entre ellos. Y esto puede pasar principalmente de tres maneras, según la geografía. La más común es la alopátrica. Una barrera física, como un río o una montaña, separa una población en dos grupos que ya no pueden cruzarse. Con el tiempo, evolucionan por separado. Luego está la parapátrica, donde no hay una barrera física clara, pero los grupos viven en ambientes contiguos pero diferentes y se van especializando. Y la más sorprendente, la simpátrica, donde una nueva especie surge en el mismo sitio que la original, quizá porque un grupo empieza a comer algo distinto o a aparearse en otra época del año. Y para terminar, vamos con un concepto que es una auténtica pasada, de lo más dinámico que hay en evolución, la coevolución. Esto es lo que pasa cuando dos o más especies se influyen mutuamente en su evolución. Es como una carrera armamentística o una colaboración que dura millones de años. Una auténtica danza evolutiva. La palabra clave aquí es recíproco. Tiene que ser de ida y vuelta. No vale con que una especie se adapte a otra. Para que sea coevolución, la segunda especie tiene que responder, adaptarse a su vez a los cambios de la primera. Es un diálogo, no un monólogo. Si es solo en una dirección, entonces es una simple adaptación, no coevolución. ¿Y qué tipo de relaciones provocan esta danza? Pues las más intensas. El mutualismo, donde ambas especies se benefician, la competición, donde ambas salen perdiendo, y la depredación o el parasitismo, donde una se beneficia a costa de la otra. La regla es sencilla. Cuanto más intensa y frecuente sea la interacción entre dos especies, más probable es que se estén empujando evolutivamente la una a la otra. Y esto nos deja con una idea final muy potente. La evolución no es algo que pasó hace millones de años y ya está. Es un proceso vivo, dinámico, que está ocurriendo ahora mismo, a nuestro alrededor. Esa relación entre una abeja y una flor, entre un lince y un conejo, incluso entre nosotros y las bacterias que viven en nuestro cuerpo, todas son danzas evolutivas que están, en este preciso instante, dando forma al futuro de la vida en la Tierra.